es que la señal no está ahora, no hace 10 años que está, hace 20 años que toda Cuba está cubierta por señal satelital, ya en banda KU, en banda K, en banda V, toda Cuba. Por lo tanto, sí es posible que el gobierno de los Estados Unidos proporcione internet free, o sea, gratis para los cubanos dentro de la isla. El problema de eso es que ese servicio existe hace muchos años. No es algo que van a crear ahora. Están hablando de algo que existe hace muchos años y que se ha utilizado, porque yo he estado haciendo uso de ese servicio durante más de 10 años. Pero además, en la legislación de la OFAC está bien determinado quién puede en Cuba y quién no puede tener servicio de internet. Todavía, hasta el día de hoy, para ellos yo soy un espía del Mossad israelita. Ellos, de hecho, me dijeron que yo había ido a Israel y que los israelitas me entrenaron en telecomunicaciones, porque para ellos es absurdo que una persona que solo ha estudiado teología en su vida haya hecho algo como esto en el plano de las telecomunicaciones. El proyecto de telecomunicaciones de la infraestructura que hicimos para la llamada funcionó 3 años y entonces ese fue por ahí por donde ellos pudieron detenerme, pero aún así se encontraban ante el reto de que no sabían, porque no podían acceder a esos equipos. Eran equipos que no estaban en el mercado, fueron equipos diseñados por profesionales que fueron mandados a fabricar exclusivamente y que solo funcionaban en Cuba, y no había una segunda forma, no había una puerta trasera por donde alguien podía entrar y hackearlo, y solamente se podían abrir desde una sola forma. Y evidentemente yo nunca dije nada al respecto de eso, porque realmente lo que yo estaba haciendo en aquel entonces no estaba sentenciado en el Código Penal. No me podías llevar preso por vender algo que no existe, una ley que no existe, no me podías hacerlo. Por vender internet satelital, ellos sí lo sabían, y yo sabía que ellos lo sabían, que son las telecomunicaciones, y más que eso, sino el mercado de las telecomunicaciones satelitales, donde llevo años navegando en este mundo de internet satelital, de las comunicaciones IP, de todo lo que tenga que ver en telecomunicaciones. Ellos me publican en el Granma el 7 de diciembre del 2012 como que yo estafé a la empresa de telecomunicaciones de Texas, y con la acusación de estafa yo fui a juicio. Pero en el juicio yo digo, es un sistema de telecomunicaciones, no se habla de los satélites. Porque si se habla de los satélites, se tiene que hablar de embajadas, y nadie quiere problemas con embajadas. Por un lado, la parte económica, pero por otro lado, las embajadas son targets de ellos para espionaje. Tú les estabas robando a ellos no solamente la posibilidad de lucrar con las embajadas, sino que les estabas interfiriendo el deseo de ellos de estar espiando embajadas, ¿no? Sí, evidentemente, porque usan un internet que no pasa por los canales ni los filtros de ellos. Exacto. Y ellos no tienen control de eso. Exacto. No hay restricciones, no hay filtro, no hay nada. Navega con una IP de los Estados Unidos que sale de un backbone, de donde sale la señal. Ellos comienzan a publicar el caso en el Granma, 7 de diciembre de 2012, ya lo estaban dando con el toque político. Sí. Posteriormente, cuando estaban hablando de Zunzuneo, ya empezaron a hablar también de mí, porque como quiera que sea, querían ponerme con Gross, con Alan Gross, con Zunzuneo, con todo en el mismo capítulo, aunque realmente no teníamos nada que ver uno con el otro. Ellos intentan en el proceso de interrogación en Sin Altavoz de que yo les hable, de que yo pudiera trabajar con ellos, de que yo ofreciera informaciones que evidentemente algunas sabía y no estaba dispuesto a hacer. Y no estaba tampoco dispuesto a pactar con ellos. Ni una cosa ni la otra. Me costó caro. Y todavía al día de hoy lo pago. Cuando Sin Altavoz es uno de los peores lugares que yo he conocido. Es literalmente un infierno. Porque no ves pasar el tiempo, estás acostado, no puedes caminar, no puedes pararte, solo puedes estar acostado, sentado en tu colchoneta. Y la puerta es sellada. Y realmente ahí no hay libros, no hay juegos, no hay televisión, no hay salida, no hay nada. Y pasar en esas circunstancias 5 meses, casi 6 meses, es una eternidad. Me mandan al año exacto para el Combinado del Este, acusado de que yo estaba preparando un plan fuga masiva de una prisión.
cuando yo llevaba un año en una sala de penado sin saber si era de día o de noche con luz artificial. Yo estaba preparando supuestamente un plan fuga masiva de una prisión. Y así me mandaron para el Combinado del Este. Con la administración de Trump se crea el Internet Task Force. ¿Tú participaste? Mi empresa yo participé junto con la asociación de Jason Poblete y Mauricio en las sesiones del Departamento de Estado y en cómo proporcionar Internet a Cuba. Y realmente o sea, tanto Mauricio como Jason Poblete y yo decidimos retirarnos porque la administración que estaba a cargo de este proyecto en el Departamento de Estado entendían que para darle internet a Cuba había que quitar el embargo, y eso ya era otro tema porque yo mandé un informe al Departamento de Estado con casos puntuales y legislados donde no era necesario hablar del embargo. Existe la posibilidad real ahora mismo, mediante Cray Network, ahora mismo con tu empresa, de enviar internet satelital a los cubanos que están en Cuba ahora mismo con los dispositivos, con la tecnología que hoy tienen consigo, digamos, teléfonos Android o iPhone. No, eso es falso. Eso es un grave error que se ha cometido. Si alguien lo prometió, no sabía lo que estaba prometiendo. No es lo mismo una señal que se emite desde una torre horizontal a una señal que es vertical, que viene de un satélite. No es lo mismo la señal de una torre que está a 20 millas, en un rango cada 20 millas o cada 10 millas, entre 10 y 20 millas, hay una torre que da cobertura a un satélite que está a 30.000 kilómetros de la Tierra, o de Elon Musk que están a 500 kilómetros de la Tierra. No es lo mismo. Un teléfono, los teléfonos que hoy en día utilizamos, si nos fijamos en el menú de los settings de la señal, vamos a ver que si tienes una buena recepción porque estás cerca de la antena o no hay obstáculos, puedes tener unos 90 decibelios. Eso es una buena señal, una excelente señal. Pero si tienes 100, 102 decibelios, ya algunos en el pasado me hablaron, no, pero el proyecto Ground, que fue en Puerto Rico cuando el huracán acabó, sí. Pero ese proyecto tiene sus pros y sus contras. Primero, está en la estratosfera. Segundo, está mandando una señal que el gobierno de Puerto Rico permitió. ¿Qué es lo que está pasando? Yo recomendaría dos cosas. La primera, que tenga un poquito de cultura cómo funciona la nube. Ahora mismo, Google no está censurado en Cuba. Y las personas tienden a guardar todo en los celulares o en la SIM. Guárdenlo en la nube. Configuren el teléfono para que haga copias, para que haga réplicas de todo lo que ustedes tienen en su teléfono en la nube. Eso es lo primero. ¿Y lo pueden hacer? ¿Ellos Sí, lo pueden hacer? Sí, lo puede hacer. Lo segundo, grábelo. Aunque no tenga acceso a internet, grábelo. Offline. Usted lo graba y usted se fue a su casa. Usted se conectó el teléfono al cargador. En la madrugada conectaron a internet. El teléfono volvió a registrarse. Ya tiene internet y automáticamente hace una réplica en la nube. ¿Qué se gana con esto? Primero, me levanté por la mañana, me tocó la policía a la puerta, me llevó el teléfono. Pero no me llevó la información. No me llevó la información. No se puede llevar la información, nube. está en la nube. Te puede llevar el teléfono, pero no puede acceder a ese punto. Puedo coger cualquier otro teléfono y una vez que yo me registro, vuelvo a tener lo mismo que yo grabé. Lo tengo ya disponible ya, porque no están físicamente en el teléfono, está en la nube y lo puedo compartir. Y puedo decirle al mundo lo que realmente pasó. Y no hay forma en que ellos puedan hacerlo, a menos que me cojan las claves y que ellos entren a mi cuenta en la nube. Y aún así, siempre queda algún rato.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Esto es Cubanos en Washington, D.C. Y desde aquí, como siempre, le damos la bienvenida a este podcast. Un espacio digital hecho por cubanos y para los cubanos, cuya única intención es abogar por la libertad de Cuba, la libertad de todos los presos políticos y el derrocamiento y enjuiciamiento del narcopartido comunista y toda la oligarquía que lo secunda. Si es la primera vez que estás viendo alguno de nuestros videos, te invito a que te suscribas, a que le des a la campana para que YouTube te notifique cada vez que subamos contenido a este canal y que nos dejes tu like y tus comentarios. También nos puedes seguir en todas nuestras plataformas digitales. Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok y en X o Twitter. Nos puedes encontrar como @CUWashingtonDC. Hoy, como pueden estar viendo, vamos a estar acompañados con un invitado aquí en el set de Cubanos en Washington, D.C. Es un lujo para nosotros que nos acompañe Raudel García. Él es cubano, es preso político y también es un empresario cubano-americano que se dedica nada más y nada menos que a llevar internet satelital a varios lugares del mundo y entre ellos Cuba. Raudel, gracias por estar aquí. Un placer, gracias por la invitación. Mario, Eva, ¿qué tal? Bueno, pues yo en lo particular muy contenta de tener a Raudel García Bringas sentado aquí delante de mí y pues tener esta oportunidad, Raudel, de poder hablar de cosas que en parte nosotros ya sabemos sobre tu vida y demás, pero que estoy seguro que van a ser de mucho interés para quienes nos vean. Sí, y yo, bueno, súper emocionado, Rainiel, por tener aquí a Raudel. Raudel es un hermano nuestro en la fe también, porque aparte de todo lo que dijiste en tu presentación, también añadiría que Raudel es un creyente y que viene de la misma asociación religiosa en Cuba que nosotros, la Convención Bautista de Cuba Occidental. Raudel estudió en el Seminario Teológico Bautista de La Habana y es además de todo un gran teólogo. Incluso por esa razón yo voy a tener que hacer un gran esfuerzo en esta conversación, no vamos a decir entrevista porque esto es una conversación fluida, por el hecho de que hay muchos temas con los cuales yo hablo con Raudel cotidianamente. Entre ellos, uno de nuestros temas favoritos es la teología. Así que si solamente fuéramos a hablar en este podcast de teología y de Biblia, pues ya tendríamos horas y horas. Mucho tiempo para verla. Sin embargo, tenemos un tema que nos resulta crucial. Y es que por la parte que tú lo presentaste, sí, en esa parte lo dijiste muy bien. Raudel es alguien que fue preso político en Cuba. Y es alguien que conoce mucho de telecomunicaciones. Y precisamente él fue preso político en Cuba por razones de telecomunicaciones. O sea, no fue cualquier preso político. Pero bueno, tú mismo explícalo, Raudel. A ver, ¿cómo es esto? Sí. ¿Cómo? Yo suelo decir normalmente que si me hubiera dedicado a una sola cosa en mi vida, hubiera sido mucho más fácil que dedicarme a dos, porque he estudiado una cosa, una materia donde es un profesional, puedo decirlo, en ese sentido. Sin embargo, me he dedicado también a otra materia paralela que son las telecomunicaciones y más que eso, sino el mercado de las telecomunicaciones satelitales, donde llevo años navegando en este mundo de internet satelital, de las comunicaciones IP, de todo lo que tenga que ver en telecomunicaciones. Sí. Nunca he estudiado en ninguna universidad telecomunicaciones. Cualquier error que diga, amén que otro ingeniero lo pueda ver, por favor que me disculpe, tengan en cuenta que nunca he estudiado. Pero bueno, sí, autodidacta, siempre me he informado sobre los productos que mi empresa comercializa y también todo lo que tenga que ver con estos productos. Sí, pero cuidado con los estudios autodidactas, ¿verdad? Porque hay personas que piensan que porque han estudiado en una universidad, pues son los mejores especialistas. Sin embargo, los grandes genios en este mundo han tenido estudios autodidactas. Así que, y tú has demostrado que tus estudios autodidactas son bien profundos. Sí, bueno, me he dedicado años. Sí. He dedicado años y tiempo. Sí, y por eso decía que para mí es un desafío, ¿no? Porque tiendo a hablar de teología, me encanta hablar de teología con Raudel, que este es uno de los fuertes de él. Pero hay algo hoy que es un tema crucial y que estoy seguro que quienes nos están viendo ahora mismo pues están llenos de preguntas y muy curiosos, porque recientemente se ha hecho un anuncio de parte de congresistas cubano-americanos de que por fin podría existir la posibilidad tal vez de que pueda llegar internet a Cuba por algún canal que no sea ETEXA. Sin embargo, podríamos decir aquí
alguien está descubriendo el agua tibia. No. Tenemos aquí a alguien que desde hace años está enfrascado en esa lucha. Sí, pero vamos a dejar eso Ok. que usted acaba de Ok. traer acá Ok. a la escena, vamos a dejarlo en tentativa. Ok. Ahí vamos a empezar un poquitico, por primero, Raudel, ¿quién eres en el sentido, bueno, cómo te desarrollaste en Cuba con todo este tema de las telecomunicaciones, cómo empiezas a pues abordar este tipo de proyectos y cómo te lleva esto a verte en una prisión política dentro de la isla? Ya, bueno, tendría que entender el contexto de mi vida. Yo, pues, estudié teología, como bien dijo el pastor Mario Félix, pero nunca me dediqué a obtener ingresos de lo que estudié. Me gustaba mucho la informática y por ahí fue por donde comencé. Luego de trabajar en embajadas en La Habana y de darme cuenta del problema principal de todos, que era la comunicación, comenzó el proyecto, el proyecto que después se convirtió en empresa y que perdura hasta el día de hoy, que fue la comercialización de Internet satelital. Fue presentarle a esas embajadas, allá tan lejano como en el 2007, la posibilidad de obtener un servicio de Internet de mejor calidad que el que le ofrecía Cuba. Y para eso tuve que dedicar horas a leer libros, a leer cómo funcionaban los satélites geoestacionarios, revisar las coberturas y los niveles de decibelios que llegaban de cobertura a cada zona de Cuba para poder hacer una oferta tentativa a los posibles clientes. Era un proyecto, yo era un cubano que estaba tratando de crear en un futuro una empresa partiendo de una investigación que ya yo había hecho y que quería brindar un producto a esos extranjeros que sí podían importar sus sistemas satelitales a Cuba. Ellos podían hacerlo. Y así fue que comenzó este proyecto. Años después, bueno, de más está decir de que fue un éxito total. Fue un éxito total porque el producto que yo les ofrecía de HughesNet en aquel momento no era comparable ni en precio ni en calidad con lo que le ofrecía Texas. Era muy difícil, hoy todavía sigue siendo difícil que una embajada en Cuba no me conozca, porque fui el primero que empecé comercializando este producto. El primer sistema lo instalé en el 2007 y tuve que pasar, en aquel entonces no había acceso a YouTube ni a Internet, yo tuve que pasar horas leyendo información de cómo instalar correctamente un sistema satelital, que no es fácil de instalar. Tiene que tener mucha precisión y saber dónde está el satélite para encontrar una buena señal. Y todo esto lo hice autodidacta. Raúl, ese fue el motivo por el que te llevaron preso, ¿verdad? No. La inteligencia cubana evidentemente supo pronto, primero porque Texas empezó a dejar de ingresar fondos porque las embajadas ya no querían ese servicio, querían el que yo le estaba ofreciendo. Y eso fue una alarma. La segunda alarma es que evidentemente un cubano que no trabaja de lunes a viernes en una embajada, pero que visita muchas embajadas de lunes a viernes y que cobra, porque además saben, ellos tienen filtrado todas las embajadas con los cubanos que trabajan ahí, y cobra un servicio, pues evidentemente para ellos fue alarmante. Pero había una limitante, no podía cogerme así porque yo no tenía, nunca nadie me vio entrando en un sistema satelital a Cuba ni nada de eso. O sea, estaba navegando en una marea donde era difícil para ellos, por sus propias leyes y por sus propios criterios, acercarse a mí. Años después que ya este proyecto estaba en función, unos empresarios españoles, también, bueno, científicos en ciencias de la informática y la computación, me presentan un prospecto de proyecto para hacer una infraestructura paralela a Texas, para entrar llamadas a Cuba, pero que no pasaran ni se contabilizaran por las centrales de Texas, pero que sí llegaran a su destino. Y fue un alto reto, porque yo tenía que estudiar, o sea, ellos tenían una idea, pero yo tenía que estudiar cómo hacerlo posible, cuáles frecuencias se utilizaban en la telefonía en Texas, cómo funcionaban las centrales digitales de ellos,
cómo funcionaba el espionaje de las llamadas, que es algo muy real dentro de tenías Cuba. que de algún modo burlar Tenía el que hacerlo monopolio, todo. ¿no? Y después también la parte que me tocó en el proyecto, cómo hacer que la comunicación satelital fuera el canal para enrutar todas las llamadas que íbamos a hacer a Cuba. Y esto lo hicimos, lo logramos y estuvo funcionando durante 3 años hasta que definitivamente... Pero se detuvieron. esa no fue la causa por la que según me dices, esa no fue la causa por la que te llevaron preso. Entonces, ¿qué causa ellos te pusieron delante para llevarte preso? Disculpa un momentico, Eva, antes de llegar ahí, para que se entienda, tú nos estás contando de que luego que empiezas a desarrollar este proyecto de brindar internet satelital a las embajadas dentro de Cuba, se te presenta un proyecto para crear esta red paralela Son dos cosas diferentes. a la ETELSA con las llamadas, que son dos proyectos en paralelo, pero que en algún momento se entrecruzan usando la internet satelital, o... Se entrecruzan porque estas personas tenían una idea de algo que querían hacer y que podía funcionar. No tenían certificado si podía funcionar o no, pero necesitaban una infraestructura de internet. Pégate un poquito el micrófono, Raúl. Necesitaban una infraestructura de internet y evidentemente el único que vendía internet satelital en Cuba a las embajadas era yo. Entonces fue muy fácil dar conmigo. Ese fue el primer reto. El segundo reto fue hacer que las llamadas pudieran pasar por la señal satelital, porque en el plano de las comunicaciones, una señal que tenga 300 o 400 milisegundos de delay, y los que conozcan un poco de comunicación van a saber de lo que estoy hablando, para la telefonía es pésimo, se entrecorta las llamadas. Entonces, puedes imaginarte que un sistema HN7000 de Houston, que era lo que se estaba comercializando y el único que había en el mercado en aquellos años, tenía un delay de cerca de 800, 900 y hasta de 1200 milisegundos. No era sencillo pasar todas las llamadas a un satélite que está a 30.000 kilómetros de la Tierra y que tiene ese delay. O sea que tuvimos que improvisar incluso usando los mismos protocolos. Tuvimos que hacer una investigación profunda. Recuerdo que encontré una persona que estaba en un desierto en Arizona, un americano, y que me dijo que había logrado pasar con éxito por un sistema Houston, que era lo que yo comencé a comercializar en aquellos años en Cuba, 4 llamadas al mismo tiempo, pero que en horario pico la calidad caía y solo podía pasar 2. Nosotros logramos pasar 11 por un sistema, o sea que realmente rebasamos todas las metas y todos los limitantes que había hasta en ese momento en la parte de las telecomunicaciones. Mi aporte fue en la parte de la conexión satelital. Otros diseñaron, otros encriptaron. Fuimos 4 en total, el único cubano era yo. Sí. Por lo que veo. Pero entonces, ahí sí siguiendo la pregunta. Porque bueno, la pregunta que te hice anteriormente, o sea, ¿fue esa la causa por la que te encausaron, por la que te llevaron preso? ¿O ellos pusieron otro nombre a esa causa? Ellos pusieron otro nombre. De hecho, trataron de poner varios nombres, a ver cuál se acotejaba. Porque realmente lo que yo estaba haciendo en aquel entonces no estaba sentenciado en el Código Penal. No me podías llevar preso por vender algo que no existe, una ley que no existe, no me podías hacerlo. Por vender internet satelital, ellos sí lo sabían. Y yo sabía que ellos lo sabían. Pero vas a llevar un testigo de un diplomático a un juicio contra mí, no podías hacerlo. Y ellos sabían que yo lo vendía y también sabían que eso no le iba a resultar. El proyecto de telecomunicaciones de la infraestructura que hicimos para las llamadas funcionó 3 años y entonces ese fue por ahí por donde ellos pudieron detenerme. Pero aún así se encontraban ante el reto de que no sabían, porque no podían acceder a esos equipos. Eran equipos que no estaban en el mercado, fueron equipos diseñados por profesionales que fueron mandados a fabricar exclusivamente y que solo funcionaban en Cuba. Y no había una segunda forma, no había una puerta trasera por donde alguien podía entrar y hackearlo, y solamente se podían abrir desde una sola forma. Y evidentemente yo nunca dije nada respecto de eso. Me interrogaron durante meses en Cien Altavoz. Me presionaron todo lo que quisieron, pero nunca mencioné nada de eso. Y los otros 3 ingenieros que estaban detenidos, que estaban presos también conmigo, no sabían nada de eso, porque la función de ellos era mantener la infraestructura, no fue crearla. Y entonces, en sí, ¿cómo ellos te terminan causando? No sabían al final nada.
Pero, o me sea, quedé- ¿Pero qué nombre le ¿qué pusieron a tu justificación causa? utilizan para Traición a llevarte la preso? patria, ellos cualquier cosa de esa. originalmente, todavía hasta el día de hoy, para ellos yo soy un espía del Mossad israelita. Ya. Ellos, de hecho, me dijeron que yo había ido a Israel y que los israelitas me entrenaron en telecomunicaciones, porque para ellos es absurdo que una persona que solo ha estudiado teología en su vida haya hecho algo como esto en el plano de las telecomunicaciones. Para ellos esto era muy llamativo. Entonces, Raúl, esto es hace 12 años, ¿no? 2012. Hace exactamente 12 años. Entonces, hoy en libertad aquí en los Estados Unidos te puedes confesar. Eres un espía israelita. No, para nada. Eres un espía del Para Mossad. nada, no tendría tiempo. No puedo, si entre la teología y mi empresa, no tengo tiempo. Si me meto a espía, mi esposa me va a votar. Porque ¿qué tiempo la voy a atender? No, Sí. no me pongas. Aquí hay algo. Pero además es ilógico. ¿Qué Mossad me va a entrenar a mí para esto? Yo estuve en Israel 10 días y estuve acompañado además, o sea que no fue ni tan siquiera un viaje anónimo. Sí. Y hay 20 gigas en fotos y videos de toda la estancia que yo tuve, o sea, ¿cómo el Mossad israelita me va a entrenar en 10 días? ¿En Eso qué es algo tiempo, no? estúpido. O sea, Rodé, para que entiendan lo que nos están viendo, tú antes del año 2012 habías hecho un viaje a Israel. En el año 2012, de hecho. Exactamente en ese año. En mayo del 2012. O sea, eso fue lo que disparó sus alarmas ya. Pero es que... Quizás fue era lo que usaron ilógico. como Sí. justificación para Sí. tratar Sí. de Pero- aterrizar lo que estaba sucediendo. Pero es que era ilógico. Al final, lo único que pudieron aportar en el juicio fue actividad económica ilícita, porque supuestamente yo no pagué impuestos en Cuba. Sí. Pero es que, primero, no y podía esa fue, pagarlo. perdón, y esa fue una de las causas. Eso fue lo único que ellos pudieron poner en la sentencia. Ajá. Sí. Actividad económica ilícita. Exacto. No, pero déjame decirte, yo aquí entendiendo un poco la historia que nos estás contando y especulando la tremenda, creo que como tú nos estabas contando, ya ellos sabían lo que tú estabas haciendo. Estaban flipando a lo mejor por el tener la incapacidad de entender de cierto modo cómo podías pues tener todo el servicio que estabas brindando, y en el momento que viajaste a Israel de visita le diste el pie forzado, dijiste, ¡ah, míralo ahí! Este no era espía, y se aferraron a eso, que era la única quizás justificación lógica que podían encontrar dentro de su propia ignorancia para Un justificar Sí, les diste propia una buena ignorancia. hipótesis. Un Exacto. poco más complejo. Sí. Ok. Ellos, en un momento de la detención, entienden que nosotros estábamos supervisando lo mismo que ellos estaban supervisando. Y para ellos entraron en pánico. ¿Qué cosa es? Explícase un poquito más. ¿Qué cosa es En que la ellos inve- supiesen? En la investigación en cómo funcionaban las telecomunicaciones en Cuba, evidentemente yo tuve que investigar profundo y entrar en cómo los grupos que ellos tienen para espían, qué software utilizan, cómo lo hacen y demás. Oh, ok. Y gracias a ese conocimiento, nosotros tomamos medidas y empleamos protocolos que evadían todas esas pesquisas que ellos hacen en las telecomunicaciones. Y para ellos fue muy alarmante esa parte. El hecho de que nosotros en aquel entonces, en el 2012, tuviésemos todos los teléfonos de Cuba, incluso los que no se podían tener, los teníamos, para ellos fue muy alarmante. ¿Quiere decir que tú comienzas este proyecto en 2006 o 2007? No, Internet lo comienzo en el 2007. Ok, tú comienzas este proyecto en 2007 y vamos a decir que lo vas desarrollando. En 2012 ya tienes el proyecto de Internet satelital En 2008, y paralelamente te las En llamadas. 2008 ya todas las embajadas me conocían y fue fácil dar conmigo para implementar este proyecto. Sí. Y a partir de 2008 comenzamos esta fase. Y en el 2012 entonces la dictadura ya no En el soporta 2000 más el no tener control de lo que estás haciendo, y entonces te llevan a juicio. Pero exactamente cómo ellos se dan cuenta de lo que tú estabas haciendo. Es un error que comete uno de los ingenieros que trabajaba conmigo, que sin tomar precaución un día me hace una llamada y estaba bajo los efectos del alcohol y dice algo que no podía ser dicho, y más cuando yo sabía que mi teléfono estaba intervenido. Y aun cuando traté de revertir eso, pues ya no era tarde. posible. Y yo sabía que ya ellos sabían. Lo que no sabía era hasta dónde ellos habían llegado, y les tomó tiempo, porque yo en aquel momento no usaba, después de este incidente decido botar mi celular, y de hecho lo tiré al mar.
sin ningún remordimiento. Lo tiré al mar y ahí detuve todo, porque la única forma de vincularme era con mi teléfono, pero si ya yo no tengo teléfono, ¿cómo me vas a vincular? ¿Qué mensaje vas a sacar? ¿Cómo vas a probar que fui yo? Y eso lo que dio fue un tiempo de oxigenación. Yo estaba claro de eso. Y cuando llega el punto de que sé que me van a detener es porque ya sé de que ellos estaban tratando de intervenir nuestros propios equipos. O sea, si ya descubres que tenemos esta infraestructura, que ya tenemos equipos que son superiores, cajas negras para ellos, así mismo ellos lo llamaron cajas negras, ya era evidente de que en un momento u otro iban a tocar. Ahora, la cuestión era, ¿qué me vas a probar? Cuando tú te refieres a cajas negras, es que toda la información que ustedes tenían, o sea, ellos no tenían acceso a descifrarla. Ellos supieron que existían esos equipos, supieron incluso de que estábamos en el mismo nivel de espionaje que ellos en aquel entonces, aunque nuestro interés era evadir que ellos nos cogieran. A mí no me interesó el espionaje que ellos hacían ni nada de eso. Mi interés era de hombre de negocio, hacer negocio, comercializar llamadas telefónicas que se pagaban fuera de Cuba, no se pagaban en Cuba. Entonces la cuestión era, ¿qué me vas a probar? En el juicio, el tribunal llamó al sargento instructor, al instructor de Villamarista y le pregunta, porque yo digo en mi defensa, ellos me publican en el Granma el 7 de diciembre del 2012 como que yo estafé a la empresa de telecomunicaciones de Texas, y con la acusación de estafa yo fui a juicio, pero en el juicio yo digo, es un sistema de telecomunicaciones, no se habla de los satélites, porque si se habla de los satélites se tiene que hablar de embajadas y nadie quiere problema con embajadas. Por otra parte, me hablan de que yo estafo a Texas, pero yo pregunto, son llamadas que entran a Cuba, nunca que salen, y cuando haces una llamada paga el que la hace, no el que la recibe. Y al punto que cuando el tribunal llama al instructor y le pregunta, dice, no, si es de afuera sí tiene que pagarlo. Y el jefe de la sala tiene que apagar el micrófono, hablar con los demás jueces y volver a hacer la pregunta. Y le dice, mire, voy a hacerle la pregunta. Si usted recibe una llamada, aunque sea de afuera, de donde venga, usted tiene que pagar algo. Entonces él dice, no tengo que pagar nada. No entendí, porque ¿cómo yo voy a estafar a alguien si yo no estoy cobrando nada en Cuba? Qué buen punto lo que decir, Raúl, porque es que por mucho tiempo en Cuba, cuando los cubanos ya empezaron a tener acceso a la telefonía móvil, se pagaba tanto por hacer la llamada como por recibirla. Exacto. Entonces es que el nivel de estafa de ellos era tan grande que ellos mismos daban por sentado que era así como se regulaban, ¿no? Los costos de la llamada. La realidad es que no es así. Primero que eran unos abusadores cobrando el minuto internacional, ¿no? Y lo segundo es que me vas a enjuiciar, me vas a llevar por algo que realmente yo no hice, ni tampoco existía en ese momento. No sé si ahora existe, pero en el Código Penal no estaba legislado nada. La cuestión es, Raúl, que ellos no te podían perdonar el hecho de que tú le estuvieras robando un cliente tan bueno como eran las embajadas. Por un lado, la parte económica, pero por otro lado, las embajadas son targets de ellos para espionaje. Tú les estabas robando a ellos no solamente la posibilidad de lucrar con las embajadas, sino que les estabas interfiriendo el deseo de ellos de estar espiando embajadas, ¿no? Sí, evidentemente, porque usan un internet que no pasa por los canales ni los filtros de ellos. Exacto. Y ellos no tienen control de eso. Exacto. No hay restricciones, no hay filtro, no hay nada. Navega con una IP de los Estados Unidos que sale de un backbone de donde sale la señal, ya sea de Maryland o ya sea de Kentucky, de cualquier estado, según sea la IP. Entonces no había forma de regular eso. Eso por una parte. Entonces por la otra está que ellos se ven ante una situación única. Primero porque es un delito que es algo que nunca antes se había hecho. No había cómo sancionarme. Exacto. No había un artículo en el Código Penal que dijera que era esto. Tenían que inventarte. De ahí viene la causa política, que yo ingenuamente, como hombre de negocio que era en aquel momento, y soy todavía, yo siempre dije que no era político. Aún cuando ellos descubren varias cosas, nunca se probó de que nosotros hicimos un daño a una central telefónica ni nada de eso. Pero cuando ellos comienzan a publicar el caso en el Granma, 7 de diciembre de 2012, ya lo estaban dando con el toque político. Posteriormente, cuando estaban hablando de Zunzuneo, ya empezaron a hablar también de mí. Porque
como quiera que sea, querían ponerme con Gross, con Alan Gross, con Zunzunegro, con todo en el mismo capítulo, aunque realmente no teníamos nada que ver uno con el otro. Pero acabas de mencionar algo interesante. Tú caíste preso más o menos por el mismo tiempo que Alan Gross. Sí, a mí me detienen. A mí me detienen y me interrogan dos divisiones diferentes. Me detiene una de Villa Marista y me detiene una que es de la contrainteligencia militar. Una pertenece al MININ, otra pertenece a las Fuerzas Armadas. La que pertenece a las Fuerzas Armadas es la misma que detiene a Gross. De hecho, a mí me llevaron un tiempo con Gross. ¿Tú lo conociste personalmente a Alan Gross? Lo vi personalmente, claro. Estábamos en el mismo lugar, frente a frente. Sí. Él tenía aire acondicionado, yo no. ¿Cómo? Sí, él tenía aire, a él le pusieron aire acondicionado y Qué tenía ridículo servicio muy detallado. En algún momento, Raudel, ellos quisieron vincular tu causa con la de Alan Gross. Claro, era la misma división de contrainteligencia. Sí. Los del MININ no sabían ni papas de esto, pero los de la contrainteligencia militar sí sabían. Sí. Ellos sabían de protocolos, sabían de software, sabían Sí. de varias cosas que Villa Marista no sabía. Resulta interesante porque recordemos todos, ¿verdad? Para poner a Raudel en contexto, que Alan Gross fue el norteamericano apresado en Cuba, que era un contratista norteamericano, que había entrado varias Los veces Big Judío, además. judío y que había llevado tecnología a las comunidades judías cubanas. Sí, Entonces, no es de extrañar que ellos, tratando de encontrar hipótesis para explicarse de dónde habías caído tú en medio de aquello, te vinculen con el Mossad. Primero porque Alan Gross es judío. De hecho, me han dicho que en este momento Alan Gross está viviendo en Israel. No sé hasta dónde es cierto. Pero Alan Gross, judío. Y para colmo, se te ocurre a ti en el año 2012 irte a Israel por 12 días. O sea que ellos dicen verde con espina o anábana. Es que trabaja por Mossad. pero lo cierto es que no es mi caso. No, y si era, no lo vas a decir. No, pero no, de verdad que no, pero además en 12 días, ¿qué instrucción me van a dar en 12 días cuando hacía 2 años, ya hacía casi 3 años que todo estaba en función? No tomes muy al 100% a Mario, a él le gusta el sensacionalismo. Sí. Él me conoce, él me conoce. Raude, antes de pasar al tema, Al pollo, el arroz con al pollo tema de hoy, que ¿no? está en vigencia ahora, que es este de la internet satelital ¿Cómo para que antes de Cuba, pasar? Si o- aquí no hemos dejado de hablar de internet. No, pero bueno, el tema de ahora que es que el envío por parte del gobierno de Estados Unidos de la internet a Cuba, según se dice, la internet free, ¿no? O sea, sin costo para los cubanos. Hay una parte humana que a mí me gustaría hablar de en este segmento que estamos hablando de tu prisión en Cuba y de todas esas cosas. Y es precisamente saber cómo fue esa prisión tuya, ¿no? En algún momento se te sometió a tortura, se te inoculó algún químico o algo. ¿Cuáles son las secuelas además que tú tienes todavía de esa prisión? No, creo que esa es la Bueno. parte que todos los cubanos deben saber, porque las prisiones en Cuba tienen una cara bastante fea, y sobre todo cuando son prisiones del sentido político, ¿no? Bueno, yo oficialmente desde el primer día que me detienen, a mí me catalogan como caso especial. Caso especial en Cuba a lo mejor hay 3, 4, 5 en aquel entonces, y hoy deben ser los mismos. ¿Por qué me ponen en caso especial? Puedo presumir por qué, pero no tengo evidencia de por qué. Sí sé que era el único caso especial. Ellos intentan en el proceso de interrogación en Cien Dabó de que yo les hable, de que yo pudiera trabajar con ellos, de que yo ofreciera informaciones que evidentemente algunas sabía y no estaba dispuesto a dárselas. Y no estaba tampoco dispuesto a pactar con ellos, ni una cosa ni la otra. Me costó caro y todavía al día de hoy lo pago. Ellos, la única respuesta que los profesionales que en Estados Unidos me han atendido con mi problema del sueño y demás es que ellos empezaron en algún momento que vieron que no podían quebrarme psicológicamente, aun cuando Cien Dabó es uno de los peores lugares que yo he conocido. Es literalmente un infierno porque no ves pasar el tiempo, estás acostado, no puedes caminar, no puedes pararte, solo puedes estar acostado, sentado en tu colchoneta.
y la puerta es sellada y realmente ahí no hay libros, no hay juegos, no hay televisión, no hay salida, no hay nada. Y pasar en esas circunstancias 5 meses, casi 6 meses, es una eternidad. Pero aún así, cuando ellos ven que pasa el tiempo, pasan los meses y no logran quebrarme, parece que empezaron a proporcionar en los alimentos que me daban algún medicamento que en dosis pequeñas que a primeras instancias yo no lo sentía. ¿Y tú eras consciente de eso o ese medicamento se te daba? Yo así? no era consciente. Wow. Los médicos entienden que esto fue lo que pasa porque no hay una respuesta lógica a la crisis nerviosa que a mí me da a los 72 días de estar en Cienfuegos. Para que entiendas una cosa, los que estaban por delitos económicos altos, que habían robado millones a las empresas, estaban máximo 40 días. Esos eran los casos connotados de delitos. Los casos de drogas, que eran traficantes de drogas reconocidos, en Cienfuegos los tenían 70 días, 80 días. Yo era un simple guajirito que había salido de un pueblo, que había estudiado algo, que había hecho algo, y llevaba 72 días cuando me da la crisis nerviosa. Así de repente. La única explicación lógica es que en un momento determinado, quitar esos medicamentos radicales, yo no lo sentía, pero mi organismo ya había hecho adicción. Quitas ese medicamento y creas la crisis nerviosa, que fue lo que me pasó a mí. Perdí el sueño y empecé a convulsionar, empezaron mis manos y mis pies a temblar y mi mente se empezó a revolucionar a una velocidad increíble. Y yo conozco de esto porque yo en el pasado he trabajado con alcohólicos anónimos y sé lo que es un alcohólico en abstinencia, cuando va a salir de ese periodo. Y muchas veces hay que amarrarlos en la cama, porque yo estaba en las mismas condiciones. Yo me veía a mí mismo en esas mismas condiciones y fueron 3 días críticos, porque ningún médico me atendió. Y fueron 3 días que ellos utilizaron también para interrogarme y para hacerme preguntas que realmente, aún la crisis que yo estaba viviendo, no les respondí. Y yo salgo de esa crisis por la gracia de Dios. Porque a mí no me vio un médico, a mí nadie me inyectó nada. Y a los 3 días pude recuperar y empecé a notar que me estaba recuperando. Pero lo cierto es que dejo marcas, no duermo, puedo pasar días sin dormir. Me empezaron a tramitar, cuando salgo de Cienfuegos, voy para la prisión de Valle Grande, pero Valle Grande llegué muy mal de salud. Y a los meses tienen que mandarme para una sala de penados, donde estuve 1 año exacto, con luz artificial sin saber si era de día o de noche. Y como el problema del sueño se empezó a agravar, empezaron a darme dosis de medicamentos que fueron cambiando y fueron experimentando en dosis altas. Mi organismo durmió, o sea, yo dormí los primeros días, pero ya después mi organismo asimiló las dosis y no me hicieron más nada. Y así fueron probando otros medicamentos. Me mandan al año exacto para el Combinado del Este, acusado de que yo estaba preparando un plan fuga masiva de una prisión. Cuando yo llevaba 1 año en una sala de penados sin saber si era de día o de noche con luz artificial, yo estaba preparando supuestamente un plan fuga masiva de una prisión. Y así me mandaron para el Combinado del Este. Y en el Combinado del Este, a los 10 días de estar en el Combinado del Este, me mueven entonces para el final con Gross. Y entonces ahí es donde me cambian el tratamiento hasta el que mantengo hoy en día. Es muy perjudicial porque los medicamentos que ellos me dieron en altas dosis por 1 año, solo está recomendado que se dé 3 semanas, 4 semanas máximo, y después se debe descansar 6 meses. Y se debe dar en dosis supervisada. A mí me dieron en dosis muy altas, las más altas que podían ser 3 veces al día y durante 1 año. ¿Cómo se llama ese medicamento, Raúl? Yo no tengo, pero sí los médicos se han horrorizado cuando han visto eso. Porque además, sí, aquí en Estados Unidos, a Dios gracias, sí lograron rebajarme las dosis. Era mucho lo que yo estaba tomando, pero quitarlo radicalmente no pudieron. Pero ahora hay un problema doble. No me hacen efecto porque no me dan sueño, pero tampoco puedo dejarlos de tomar. Entonces, crearon la dependencia y al mismo tiempo, pues ya eso no. Hoy en día la mitad de los medicamentos que tomo es porque me los impusieron ellos en la prisión.
la segunda mitad de medicamentos que tomo es para revertir los efectos secundarios. En el 2016, acabado de llegar a Estados Unidos, estuve ingresado porque me salió un coágulo en una vena, en una arteria. Y a Dios gracias fue una arteria secundaria. Si esa era una arteria primaria me hubiera matado. Sí. Y ese coágulo, yo nunca, a mí me había pasado, era un efecto secundario de todas esas toxinas, de todos esos medicamentos que durante 3 años me dieron en prisión. Sí, lo cierto es que fíjate, si esta conversación con Raudel solamente girase al tema de la prisión política en Cuba y de las torturas, daría para un podcast. No, un podcast entero. Daría mucho más, porque Mucho más. realmente fueron 3 años. Yo conozco otros que estuvieron 10 años presos, Sí. pero fueron 3 años intensos, Sí. 3 años sin beneficio y hasta el último día de la sentencia, nada de condicional, Sí. nada de pase. Hay nada, quienes nada. aún están presos, hay quienes han cumplido 29, 27 años de Sí. prisión. Nada. Sí. Pero bueno, para quienes quieran profundizar un poco más acerca de este tema, Raudel publicó un libro que está en internet, en Amazon. ¿Cómo se llama, Raudel? Entre la aceptación y el rechazo, el reto de vivir en Cuba. El reto de vivir en Cuba. Esa fue mi respuesta oficial a todas las acusaciones. En la descripción de este video vamos a poner el link de su libro en Amazon para Muy bien. quien quiera acceder a él, pues ahí lo tiene. Y también nuestro amigo Joe Suárez, que también ha sido invitado en otras ocasiones a este podcast, acaba de sacar un artículo en Cubanet donde precisamente tú eres el tema. Justo ayer, sí, porque se cumplieron El los día 10 10. años de mi juicio político. Sí, ¿cómo lo tituló Joe? A los 10 años de juicio político que le hicieron sí, O sea, se cumplieron 10 años de... se cumplieron 10 años ayer de juicio que me hicieron en la sala octava. De la Bueno, Sala el Rodrigo. artículo Sí. se titula El cubano que fue preso por hacerle la competencia a Texas. Sí. Sí, Texas evidentemente Sí. no me tiene mucho aprecio hasta el De- día de hoy. Debo decirte aquí, yo te voy a coger algún tipo de... Voy a tirarle por ahí el título del podcast para que sepa. Lo vas a copiar un Raúl, poco. 2012 caes preso o la dictadura te somete a prisión porque más que porque fueses una competencia, era porque eras una amenaza para sobre todo el servicio de espionaje que realiza la dictadura castrista mediante las conexiones a internet, a las embajadas y a los diplomáticos en Cuba. Es correcto, era todo el espionaje que ellos hacen en informática y que ellos sabían, que yo conocía, pero no tenían cómo probarlo. Tampoco podían hablarlo públicamente en un juicio, porque Claro. ¿cómo lo vas a hablar? Son secretos de Estado. Exacto. Cumples 3 años de prisión y entonces en el 2015 sales en libertad. Saco de libertad en 2015 y vuelvo a retomar mi trabajo. O sea, yo salgo de libertad, pero sigue la investigación, porque la acusación de espía sigue estando abierta, aunque no había pruebas. Sigo estando bajo investigación y se emite una prohibición en que yo no podía predicar en ninguna iglesia, no podía hablar en ninguna iglesia, ni tampoco podía trabajar en nada que tuviera que ver con informática, con comunicaciones, con telefonía, nada de eso. Yo tenía que estar fuera de ese rango. Y yo lo único que he trabajado durante años ha sido en mi proyecto de internet satelital de vender, y lo único que hice fue volver a retomar ese proyecto. Y ese proyecto que comenzaste en el 2007. Ya en ese entonces era una empresa. Por eso, ya en ese entonces era una empresa que, como bien había dicho al principio, sobrevivió a la prisión política. Sobrevivió que porque sufriste. todos me conocían. Cuando salí de prisión, las embajadas sabían que estaban presos. Cuando salí de prisión ya había una competencia que es mi actual socio, porque al final Usenet, para que no hubiese una competencia o una rivalidad entre dos empresas que vendían su producto, nos hizo firmar un contrato. Pero en aquel entonces éramos rivales, pero muchos volvieron Sí. a mí. Pero Y la empresa volvió a reabrirse y volvió a funcionar. para que se entienda bien esto, porque se pueden crear muchas dudas de quienes nos ven, cuando tú bien dices, Rainier, que sobrevivió la empresa, hay que entender, la empresa de Raudel no estaba asentada en Cuba, porque no es posible para un cubano. Ahora está el invento este de las MIPYME y qué sé yo. No, pero tampoco en las telecomunicaciones no te lo van a meter. Pero tampoco, ni siquiera en MIPYME ahora te lo permiten. No. Pero la empresa de Raudel existía porque él como cubano no tuvo la libertad de asentar esa empresa en Cuba, ni existe esa posibilidad. Pero ¿dónde la asentaste, Raudel? En Santo Domingo, República Dominicana. República Dominicana. O sea, lo que Raudel como cubano no podía hacer en Cuba, lo pudo hacer
en República Dominicana, Es un país porque capitalista. hay libertad en República Dominicana. un país con libertad. Con libertad, Exacto. él Sí. pudo salir a República Dominicana, pudo hacerse residente en República Dominicana y pudo tener la libertad en República Dominicana de asentar su empresa. De hecho, cuando yo logro salir de Cuba, Sí. escurridizo, Bueno, y háblanos de eso. ¿Cuándo es que logras salir de Cuba? bueno, logro salir de Cuba en mayo del 2016. Sí. Y logro salir de Cuba en una madrugada. Y no me detectan, yo estaba regulado, porque estaba bajo investigación. Pero no soy detectado porque logro volar en la madrugada para Panamá. Cuando a las 8 de la mañana ellos vieron, se dieron cuenta que mi pasaporte había pasado por inmigración, enseguida llamaron a mi casa, citaron a mi esposa. Y mi esposa tuvo que ir a la policía porque ellos fueron Te y me les interrogaron. escapaste. Y le preguntaron dónde yo estaba y mi esposa dijo, bueno, pues ustedes tienen que saber que él salió de viaje, pero él tiene que regresar porque él está bajo investigación. Bueno, no sé, mi esposa dijo lo que podía decir en ese momento, pero sí, a ellos se alarmaron mucho cuando yo me fui. Y hasta el día de hoy no es conveniente. Mario, tú eres testigo cuando yo fui llevaba 1 año, 2 años acá, que fui a renovar el pasaporte, el problema que tuve aquí en la embajada, en el consulado de Cuba, que no querían, el hombre me quitó todos los papeles y me dijo que si él quería no me daba pasaporte. Y así, sin ton ni son. Supuestamente el deber de ellos era dar un pasaporte, pero el hombre fue de hecho hasta agresivo. Mario fue testigo de ese encuentro. O sea que tú, hasta el día de hoy, ellos no te han vuelto a ver el pelo y por lo que yo entiendo, no te lo van a volver a ver hasta que no se vayan de ahí. No, cuando se lo han visto es frente a la embajada en protestas. Exacto. Ellos Sí, realmente- pero no personalmente. O sea, tú no has vuelto a Cuba. No me tienen afecto. No te Ade, tienen como, afecto. como estábamos diciendo, ese proyecto que empezaste en el 2007 sobrevive a toda la prisión política, a los 3 años que estás, desde el 2012 hasta el 2015, logras salir de Cuba en el 2016, ¿ya tienes previamente asentada tu empresa en República Dominicana o lo haces cuando No, ya logras salir de estaba, Cuba? ya estaba en República Ya Dominicana. estaba De hecho, sentada cuando yo en salgo de Cuba es para Panamá y de Panamá para República Dominicana. Ok. Sí. Asientas tienes tu empresa sentada, logras escapar de las garras castristas y te asientas en República Dominicana o vienes directo para los Estados Unidos. Cuando logro sacar a los 2 meses a mi esposa y a mis hijos estaban fuertemente, necesitaban terapia, necesitaban atención especial porque en mis 3 años de prisión de ellos abusaron también. En entrevistas, en querer sacarlos de la escuela y mandarlos para otra, de diferentes formas. No, o sea, sí vaya, lo maltrataron los familiares psicológicamente. de los Y- presos políticos también Y en sufren República Dominicana los profesores se dieron cuenta cuando yo traté de que ellos matricularan en el colegio de la iglesia en la que yo me congrego en República Dominicana, los profesores se dieron cuenta de que ellos estaban afectados. Y entonces realmente yo no podía... Una no vez que podía tú estás soportar. fuera de Cuba y estando el caso tuyo, por así decirlo, bajo investigación, o sea, es un caso que seguía abierto, ¿cómo la tiranía o sea, no puede evitar que tú le sigas brindando ese servicio a las embajadas, a tus clientes o por qué? Es que o sea, ¿cómo lo puede evitar o por qué no lo puede evitar? es el mismo principio de cuando yo comencé la investigación y el proyecto de mi empresa. Ellos no tienen forma de hacerlo. Yo no soy la persona que entra a los sistemas a Cuba. Entonces, si yo no soy el que lo entra y lo entra en un diplomático que lo puede entrar, ¿cómo lo vas a detener? Y lo otro es que la señal no está ahora, no hace 10 años que está, hace 20 años que toda Cuba está cubierta por señal satelital, ya en banda KU, en banda K, en banda V, toda Cuba. No es que sea una parte de Cuba y que otra no. Hay mapas bien diseñados. Te de hice toda la pregunta cobertura. con toda la intención para que un poco se entienda esto. O sea, tú no brindas algo que tú estás inventando o que tú eres No, para nada. el que tiene el control de eso. La señal existe, quienes reciben tu servicio tienen el servicio o las antenas de receptoras de la señal y tú lo que haces es brindar la conexión. Yo brindo el servicio Tú brindas el servicio. y también soy quien vende el sistema, pero ellos son los que tienen que importarlo a Cuba. Yo Eso. no soy el que Ya. puedo importarlo. Sí. Ahora, Raude, eso que nos estás diciendo, o sea, tú estás enviando internet para Cuba, ¿no? No lo estoy enviando, estoy comercializando un servicio que ya hay. Exactamente. Por lo tanto, sí es posible que el gobierno de los Estados Unidos proporcione internet free, o sea, gratis para los cubanos dentro de la isla.
Bueno, ¿Es posible esa gratis, intención? aguarda, porque aquí hay varios temas. Gratis, No hay nada. No hay nada. A No hay mí nada. nunca me Bueno, han pero dado nada. de lo que se está Gratis. hablando es de internet free, o sea, de internet Sí. gratis para Cuba. Pero bueno, vamos a ir por parte entonces. ¿Es posible que el gobierno de los Estados Unidos pueda proporcionar internet a los cubanos dentro de la isla? El problema de eso es que ese servicio existe hace muchos años. Sí, No es algo que van a crear ahora. sí. Están hablando de algo que existe hace muchos años y que se ha utilizado, porque yo he estado haciendo uso de ese servicio durante más de 10 años. Sí. Pero además, en la legislación de la OFAC está bien determinado quién puede en Cuba y quién no puede tener servicio de internet. En la era de Obama se habló hasta de lanzar un cable de los que pasan por de los 4 cables que pasan por el norte de La Habana a 60 millas, de conectar a Cuba, y el régimen fue el que no quiso. Prefirió Venezuela. Prefirió de Venezuela y no el que Obama le estaba ofreciendo. Luego, con la administración de Trump, se crea el Internet Task Force. Tú participaste. Mi empresa yo participé junto con la asociación de Jason Poblete y Mauricio Tamargo, no me acuerdo el nombre ahora. Estuvimos juntos en las sesiones del Departamento de Estado y en cómo proporcionar internet a Cuba. Y realmente o sea, tanto Mauricio como Jason Poblete y yo decidimos retirarnos porque la administración que estaba a cargo de este proyecto en el Departamento de Estado entendían que para darle internet a Cuba había que quitar el embargo, y eso ya era otro tema, porque yo mandé un informe al Departamento de Estado con casos puntuales y legislados donde no era necesario hablar del embargo, y sin embargo las personas que estaban involucradas se fueron por el embargo, y como nosotros, tanto Poblete y Mauricio como yo, no queríamos que nos involucráramos en eso, pedimos que nos sacaran y que no pusieran el nombre nuestro, ni el nombre de las empresas, ni asociaciones, en la recomendación que darían al presidente Trump en aquel entonces. Sí. Ahora, Biden, a partir de los sucesos del año 11J. del 11J, hay una carta que es pública, que la pueden ver, donde él está estimulando la internet a Cuba. La cuestión es cómo hacerlo. Claro. Porque, Esa ya es otra historia. sí, porque para un poco que resumir hasta donde vamos ahora, Raudel hace mucho tiempo demostró que sí se puede proveer internet a Cuba sin ser ETEXA el proveedor. Él lo hizo. Ahora, No, lo hace y él todavía. lo hace. Ahora, ¿quién podía recibir y quién puede recibir ese internet? ¿Quién sí, quién no? Primeramente las embajadas y alguien que tuviera el nivel adquisitivo para hacerlo. Cuando permitieron a los cubanos, Sí. cuando la legislación permitió que los cubanos lo tuvieran, pues también. A mí mensualmente me escriben al WhatsApp de la empresa un innumerable número de cubanos que me están preguntando y que quieren el servicio. Sí. Algunos me han dicho, pero ¿cómo tú lo estás comercializando? Si esto es gratis. Yo no sé quién sí, muchas veces yo soy el que lo respondo y les digo, mira, yo no sé quién te dijo que era gratis, pero a mí no me lo dan gratis. Y esto no es una empresa. Otros me han acusado, no, porque estás lucrando con el dolor del pueblo cubano. No, yo no lucro, yo soy un hombre de negocio. Y a mí no me dan nada gratis y yo lo estoy vendiendo para sacarle negocio. No. Eso no funciona así. O sea, están hablando de cosas que no conocen ni cómo funcionan. Y si van a prometer algo, tienen que saber qué vas a prometer y cómo vas a hacer que pueda hacerse realidad. Porque yo te pudiera prometer ahora la luna. Sí. Pero una cosa es que yo te prometa la luna y otra cosa es que yo pueda materializar mi promesa. Sí. Son dos cosas distintas. Tratando de aterrizar un poco entonces lo que se ha prometido y lo que se ha dicho, Raudel, tú tienes un camino andado desde el 2007. ¿Cómo se llama la empresa tuya hoy por hoy en los Estados Unidos? Porque yo creo que de inventar el agua tibia, ¿a quién mejor contactar que a ti? Bueno, ¿Cómo se llama tu empresa? mi empresa se llama Crane Network and Communication. Es la que tienes ahí en el Sí. globito. Se ha llamado siempre así. En Cuba todas las conocen, todo el mundo la conoce por ese mismo nombre. O sea, yo no estoy diciendo algo que es nuevo o algo que se está descubriendo. No soy Cristóbal Colón, ni tampoco soy nada que sea novedoso. Ahora, Eso es como lo tú bien primero. dices, Raudel, no hay nada gratis.
tú sencillamente aportaste la internet a quien podía pagártelo, que era en primer lugar las embajadas, las secciones diplomáticas, pero si realmente estamos interesados ahora que esto llegue al cubano de a pie, que no tiene ni un Que kilo, llegue a todos de forma masiva. ni tiene un centavo, pero hay millones de dólares disponibles Eso es lo que dicen ellos. para que esto suceda. Sí, se dice que se han encontrado estos millones de dólares. Bueno, pues que se canalice esto. Yo hago una propuesta ahora mismo al Departamento de Estado y a nuestros hermanos congresistas que se reúnan contigo. Yo hago este llamado a mi amigo Mario Díaz Balart. La cuestión es cómo lo vas a hacer. Exacto. Tienes varios retos. Primero, tienes que saber que vas a hacer algo que el régimen no quiere. Exacto. Y que el régimen siempre va a hacer todo Tienes para que romper evitarlo. ese bloqueo, en primer lugar. Tienes que saber cómo Okay. romper ese bloqueo inicial. Sí, vamos para ir entendiendo. O sea, existe la posibilidad real ahora mismo, mediante Crane Network, ahora mismo con tu empresa, de enviar internet satelital a los cubanos que están en Cuba ahora mismo con los dispositivos, con la tecnología que hoy tienen consigo, digamos, teléfonos Android o iPhone. No, eso es falso. Eso es un grave error que se ha cometido. Si alguien lo prometió, no sabía lo que estaba prometiendo. Eso no es, y voy a explicar lo más sencillo posible. Primero, trabajan en frecuencias diferentes. Segundo, puedes imaginarte Perdón, ahora... Raúl, para yo ir, porque, sabes, no soy experta para nada en esto. ¿Qué cosa trabaja en frecuencias diferentes? No es lo mismo una señal que se emite desde una torre Ajá. horizontal a una señal que es vertical y que viene de un satélite. No es lo mismo la señal de una torre que está a 20 millas, en un rango cada 20 millas o cada 10 millas, entre 10 y 20 millas, hay una torre que da cobertura a un satélite que está a 30.000 kilómetros de la Tierra o de los de Elon Musk que están a 500 kilómetros de la Tierra. No es lo mismo. Un teléfono, los teléfonos que hoy en día utilizamos, si nos fijamos en la parte, en el menú de los settings de la señal, vamos a ver que si tienes una buena recepción porque estás cerca de la antena o no hay obstáculos, puedes tener unos 90 decibelios. Eso es una buena señal, una excelente señal. Pero si tienes 100, 102 decibelios, ya tu señal no es tan buena. Y si esos decibelios siguen aumentando en 110, 120, es una señal fatal. Y estamos hablando de una antena terrestre, no un satélite, una antena terrestre que está en un rango de 10 a 20 millas de donde usted esté. Una antena que tiene una alimentación de energía eléctrica que no falla. Y aún así está limitado. Si sales de esa onda de la antena, te quedas sin cobertura. Ahora, ¿cuánto más podrá hacer comunicarse con un satélite a 500 kilómetros que está en el espacio? Sí. ¿Cómo lo vas a lograr? Entonces, Esto Elon Musk sacó hace unas semanas, y esto fue hace unas semanas atrás, una prueba que hizo con Android. Todavía no se ha hecho con iPhone. Pero tampoco fue de que abrió la Wi-Fi de su Android y cogió la señal. No, es un experimento para zonas ciegas donde no hay cobertura y demás, y que él quiere proveer este servicio. Pero aún está en pañales hace apenas 2 semanas. Y la señal que obtuvo fue Fue mala. mínima. Fue malísima, pero lo obtuvo. El logro no es que tuvo una buena señal, sino que logró una comunicación. Pero el futuro de eso todavía está en entredicho. Claude, entonces para yo estar clara, y creo que para que algunos de nuestros amigos que nos ven también estén claros, según tu criterio es imposible enviar el internet masivo, o sea, para que sea del uso de todo el pueblo cubano, como yo tengo entendido que es lo que ha dicho el gobierno de los Estados Unidos, o sea, enviar internet libre de costo para los cubanos, pero para todos los cubanos de la isla. O sea, para ti eso sería totalmente imposible. Con lo que existe hoy en día, no es posible. Sí. Con la tecnología que los cubanos tienen hoy en día es imposible. No solamente la tecnología que ellos tienen, sino la del proveedor. No existe. Sí. Ese vínculo No hay de para proveer una señal que pueda percibirse en los celulares en Cuba, Sí. no es Si posible. no es un receptor satelital, es imposible.
Si no es con un receptor satelital, con un telefonito no. no es posible. a menos que alguien invente algo nuevo. Exacto. Y, Pero no creo que se tiene idea de No se conoce. hacer eso con esta tecnología satelital sería extremadamente costoso, o sea, también sería Habría imposible. que poner en manos de todo cubano un receptor satelital, como el que tienen las embajadas, que son los clientes de Raudel hasta el momento. Y eso es imposible. Se tendría, Claro. se tendría que hacer una planificación demasiado exhaustiva. Es un proyecto en mi criterio, yo lo he repasado varias veces, es un proyecto extremadamente agotador, porque es tanto lo que hay que evadir que hay que poner en la balanza costo-beneficio. Y lo segundo es que siempre vas a estar a riesgo, no puedes dar una garantía 100%. Sí. Bueno, yo vuelvo a decir lo que dije hace un rato. Nuestro podcast lo ve nuestra gente en Cuba que están ávidos y a mí por lo menos me han hecho muchas preguntas. Mucha gente celebró cuando escucharon el anuncio, se motivaron, se embullaron, tienen la internet ya en sus teléfonos. No, Pero yo, más que a los que nos ven dentro de Cuba, que te están viendo a ti, Raudel, y que estoy seguro que muchos pues saben quién eres tú y te conocen, más que nuestros amigos en Cuba, yo hago un llamado ahora a nuestros hermanos congresistas para que, si es posible, pues que se puedan reunir contigo, así como en la pasada administración tú fuiste parte del Internet Task Force y puedas dar los pros y los contras, porque eres un experto sin lugar a duda y tienes una experiencia que te lo ha dado la vida también. Para llevar a cabo un proyecto como el que ellos están hablando, se requiere mucho. Por eso. Se requiere, y me atrevería a añadir, habría que innovar incluso en la tecnología que existe y ver cómo hacerlo también. Repito, con lo que existe hoy en día no es posible. Sí. No es posible. Algunos en el pasado me hablaron, no, pero el proyecto Ground, que fue en Puerto Rico cuando el huracán acabó, sí. Pero ese proyecto tiene sus pros y sus contras. Primero, está en la estratosfera. Segundo, está mandando una señal que el gobierno de Puerto Rico permitió. Abrió las frecuencias y no las bloqueó. Claro. Y las personas, para tener el servicio, no era que tenían el teléfono y ya estaban conectados. Tenían que tener una antenita pequeña. Sí. Pero sí tenían que disponer de un accesorio. Un receptor de la señal. Sí, porque por sí mismo el teléfono no era capaz de enviar y recibir la señal. Las conexiones de internet son enviar y recibir, no es unidireccional, solamente para abajo, no, es para abajo y para arriba. Tenían que tener un accesorio para eso. Amén, que se tenga todo esto, la cuestión está, ¿y qué garantías tienes? Que vas a rodear toda la isla de globos y el gobierno no va a bloquear la frecuencia. Lo ha hecho con los Martí durante años. O tumbar los globos, ¿no? También. Bueno, está en la estratosfera, está bien lejos, pero aún así depende de que el gobierno no te bloquee la frecuencia. Y si ellos lo hicieron con los Martí, que incluso osaron pasar por la frecuencia de los Martí, una emisora oficialista que se oye incluso en el sur de la Florida, ¿qué garantías tiene que no lo va a hacer con ese proyecto? O sea que vas a invertir millones de dólares en un proyecto que ya sabes de antemano que no va a funcionar, porque ellos no lo van a permitir, y tienes el antecedente de los Martí. Y entonces, ¿por qué tú crees, Raúl, de que el gobierno de los Estados Unidos insiste en este tema de la internet? Ajá. Bueno, ya Raúl dijo que sí, que Biden después del 11J se hizo ver, pero más que el gobierno de los Estados Unidos, yo diría que nuestros congresistas cubanoamericanos que tienen el deseo. O sea, tienen el deseo, pero ¿tú no crees que detrás de el deseo hayan personas así, expertas como tú, que les puedan decir, mira, esto es una utopía total, es mejor tratar de empezar a pensar en otras alternativas, ¿no? Si yo fuera a proponer una ley, yo no me atrevería a eso. Yo tendría que preguntarle a un político y tendría que asesorarme hasta dónde, quizás a uno no, a varios, y tendría que asesorarme hasta dónde lo que yo voy a proponer puede ser o no. Si ellos van a hablar de internet, tienen que saber de antemano qué puede ser y qué no puede ser, porque realmente lo que vas a estar haciendo es solamente haciendo política. Tienes la voluntad de dar internet a Cuba, pero no sabes cómo hacerlo, ni tienes los medios, porque realmente no depende solamente de que el gobierno quiera.
Y con voluntad El gobierno, hacemos, pero no. el gobierno no es el dueño de las empresas que proveen internet satelital. Claro. Ellos no pueden exigirle a una empresa de internet satelital, de las 4 que existen hoy, o de las 5, que den un servicio a Cuba libre de costo. Eso, ellos no tienen que eso. alguien pague, ¿no? O Y sea, aún así, suponiendo de que se va a evadir la restricción de entrar equipos, evadiendo todo este cerco, que es de hecho bastante, ¿cómo lo vas a hacer? Si lo que estás haciendo es política, bueno, pues amén, estás haciendo política, no me voy a meter en ese campo, pero, y ojalá yo esté equivocado, si mañana logran eso, y todo el pueblo de Cuba, bueno, no me va a gustar porque a lo mejor pierdo mi negocio, pero bueno, se rompió un cerco. exacto, un bloqueo. Se rompió un bloqueo y aunque haya las manifestaciones que hayan y el Texas apague todas sus torres, ellos van a tener un servicio que no van a poder controlar. Perfecto. Pero lo dije en el 2021 y lo sigo reiterando hoy. Y parece que nadie ha podido demostrarme lo contrario. Sí. Por cierto, ahora que hablas de las torres de Texas, Raudel, quizás estoy regresando un poquito más atrás, pero Telecom de Italia fue el que, vamos a decir, instaló toda esa infraestructura para Cuba, ¿no? Sí, tenía un porcentaje de Texas, pero Texas lo sacó del juego. Texas le pagó al contado No sé esa parte, pero sí lo sacó del juego. lo sacó de juego y se quedó con el negocio completo Completo. para poder extorsionar al pueblo y para poder censurar a cabalidad. Sí, evidentemente, porque además era los estudios que hicimos en aquel entonces, Texas estaba ganando mensualmente cerca de 260 millones de dólares solamente en llamadas. Sí. Puedes imaginarte que solamente en llamadas internacionales que entraban esa cantidad, ese volumen de dinero, era una fortuna. Sí. Después dicen que no hay recursos, que no tienen dinero y que hay bloqueo. No. Y hablando sobre esta línea de bloqueo, esta utopía o esta bobería que el castrismo ha usado siempre como justificación, ¿no? ¿Cómo tu empresa es una empresa que envía internet satelital hacia Cuba? O sea, tú trabajas directamente dentro del mercado cubano desde una empresa asentada aquí en los Estados Unidos. ¿Cómo evitas o cómo bregas con el tema del embargo y cómo no te puede, o sea, no te afecta? Yo me ajusto. No lo... Primero, yo no estoy creando un servicio, ya el servicio está, yo estoy comercializando el servicio. Lo segundo es que yo respeto lo que dice la ley. Yo no puedo importarlo ni exportarlo a Cuba. Eso es cuestión entonces de que quiere el servicio. Yo legalmente no puedo hacerlo porque la ley no me lo permite. Y además no se lo brindan ni a instituciones estatales, ni a militares. Yo tendría que tener una licencia del BIS para poder exportar ese sistema a los cubanos que no están dentro del embargo y que viven en Cuba. Lo tercero, yo no puedo comercializarlo a las Fuerzas Armadas, no puedo comercializar con el gobierno, no puedo comercializarlo con el Partido Comunista, no, ni tampoco con una empresa estatal. O sea que, obviamente, con ninguno de esos 4 yo puedo comercializar. Fuera de ellos, sí puedo comercializar con cualquiera que pueda pagarlo y tenga la osadía de tenerlo. No, y es súper importante, creo, bueno, todo lo que hemos hablado aquí ha estado súper interesante, además creo que es súper importante, pero este tema me interesa muchísimo porque es una muestra clara de la mentira del bloqueo que la dictadura comunista siempre toma como referencia para justificar todo su desastre, y es tú, ¿no? O tu empresa en sí, que trabaja directamente con la gente dentro de Cuba y sin embargo tienes limitaciones específicas de con quién no puedes comercializar, pero no te exime, o sea, o no te limita de poder comercializar con cubanos que estén dentro de la isla y con personas, digamos, extranjeros que tengan sus negocios y pues puedan hacer uso de ese servicio. No, es que el título 31, creo que es el 30 o 31, no estoy seguro, pero es público, que está en la FAC del Departamento del Tesoro, donde está legislado todo lo que es la política de embargo para Cuba. Ahí dice lo que se puede y lo que no se puede hacer. Y las telecomunicaciones están fuera por completo.
para el cubano que está, ellos lo definen como cubano fuera del embargo. Está fuera por completo. Pero no solamente telecomunicaciones, alimentos, productos de primera necesidad, de hospitales y demás. O sea, esto no es algo que están descubriendo, es público, solamente búsquenlo y léanlo y ahí lo van a encontrar. Sí. A ver, entonces más o menos a modo de conclusión, ¿crees que exista en algún momento, o sea, hoy en día no existe infraestructura viable para poder brindar esa internet satelital y sobre todo gratuita hacia Cuba? No existe. Yo quiero hacerle una pregunta a Raúl antes de terminar el podcast. Y bueno, ya no tiene que ver con este tema de si podemos o no podemos enviar internet gratuito a los cubanos, sino siendo más objetivos en la realidad que se vive en Cuba. Y vemos cuando suceden las protestas que el régimen cubano apaga la internet inmediatamente. O sea, hay un apagón de internet, ya sea masivo en toda Cuba o en las áreas que a ellos les convenga apagar internet. Y he escuchado a varias personas decir que el modo de burlar ese apagón es que se pongan los teléfonos en 2G y que a partir de ahí utilicen el VPN. Yo digo, no soy para nada experta en esto, pero que por ahí pueden conectarse y pueden enviar información al exterior. No sé cuánto tiene esto de cierto, pero si esto no es cierto, ¿qué pueden hacer los cubanos para en medio de un apagón de internet de alguna manera mantener al mundo enterado de lo que está pasando dentro de Cuba? Bueno, mira, lo primero es que la VPN no es una herramienta para conectarse a internet. La VPN es una herramienta para mantener una privacidad en la conexión. Uh-huh. Y para evitar que los espías y demás puedan mirar lo que se está haciendo en tiempo real. Esa es la utilidad. Es un túnel que se hace en la conexión de internet. Eso es lo primero. Lo segundo es que tienen, según mi observación personal y lo que he podido constatar, en el 2021 las protestas les cogió desprevenidos, al punto que apagaron la internet en toda Cuba. Uh-huh. No fue solamente desde que comenzaron las protestas, empezó en San Antonio los Baños, después empezaron y todo el mundo empezó a poner de acuerdo y ellos no les dio tiempo. Y lo que hicieron al final, tuvieron que apagar toda internet. Lo que hemos visto recientemente, el 17 de marzo, nos demuestra que ellos evolucionaron. No cortaron la internet de toda Cuba, solamente de las provincias que estaban en protesta. O lo bajaron al 2G. Y bajaron la potencia de señal en el resto del país para evitar, para crear lo que se conoce como un embudo, un cuello de botella y hacer que las comunicaciones fueran difíciles. No las cortó en el resto del país, ¿no? Pero sí las puso lentas. Y donde donde estaba la situación ardiente, las cortó. Y hasta donde sé, no hubo VPN que pudiera funcionar. O sea que ellos saben también las VPN que los cubanos estaban utilizando, los puertos que estaban utilizando y los bloquean. Sí, y los bloquearon localmente en ese lugar. Yeah. Porque en el resto del país no hay constancia de que se haya bloqueado. O sea que desarrollaron a partir de los eventos del año 21 una serie de protocolos que los llevó a mejorar la censura. Pero, o sea, siguiendo esa misma pregunta de Iowa, no hay ninguna picaresca, vamos a decir, no hay nada desde tu conocimiento que pueda ser una herramienta útil para que el cubano pueda contrarrestar eso mismo, que te bajen la frecuencia, que te lo dejan en 2G. No. Pero el tema de poner el teléfono en 2G es útil, por poner un ejemplo. Si la cierran, están apagados. Y si bajan la frecuencia, si está apagado, está apagado. Y si tienes todos los puertos cerrados, tengas lo que tengas, no vas a poder salir de ahí. Entonces, es como que tienes una conexión, pero que no sale es una LAN, una local. Sí, como un intranet. Pero no sale a ninguna parte porque tienes los protocolos. Los puertos son las puertas por donde salen y entran. Cada programa usa un puerto específico o varios puertos. Y ellos lo que hacen es cerrar esos puertos. Es como que te cierran todas las puertas y no puedes salir de esta habitación. Estás encerrado en la habitación. Para poder salir, el que está administrando la habitación tiene que empezar a abrirte las puertas. Entonces los puertos eso empiezan a cumplir su función y a establecer la conexión con el exterior. Con esas puertas cerradas es imposible. Entonces, ¿cuál es la sugerencia que tú le das a los cubanos para que puedan documentar las manifestaciones, las protestas? Porque eso es muy importante y nosotros acá en nuestro espacio
hemos insistido mucho en que es muy importante documentar lo que está pasando dentro de Cuba, porque es la única forma que el mundo tiene de poder ver la realidad de lo que está pasando, porque luego tú sabes, el régimen pues manipula todas las cosas y mete sus mentiras. ¿Cuál es tu sugerencia? ¿De qué forma entonces, cuál sería una estrategia posible para que los cubanos puedan documentar todas estas manifestaciones que puedan ocurrir, las protestas, y que el mundo pueda ver lo que está pasando? Yo recomendaría 2 cosas. La primera, que tenga un poquito de cultura cómo funciona la nube. Ahora mismo, Google no está censurado en Cuba. Y las personas tienden a guardar todo en los celulares o en la SIM. Guárdenlo en la nube. Configuren el teléfono para que haga copias, para que haga réplicas de todo lo que ustedes tienen en su teléfono en la nube. Eso es lo primero. ¿Y lo pueden hacer? ¿Ellos sí, lo pueden hacer? Sí, lo puede hacer. Lo segundo, grábelo. Aunque no tenga acceso a internet, grábelo. Offline. Usted lo graba y usted se fue a su casa. Usted se conectó el teléfono al cargador. En la madrugada conectaron la internet. El teléfono volvió a registrarse. Ya tiene internet y automáticamente hacen una réplica en la nube. ¿Qué se gana con esto? Primero, me levanté por la mañana, me tocó la policía a la puerta, me llevó el teléfono. Pero no me llevó la información. No me llevó la información. No se puede llevar la información está en la nube. Te puede llevar el teléfono, pero no puede acceder a ese punto. Puedo coger cualquier otro teléfono y una vez que yo me registro, vuelvo a obtener lo mismo que yo grabé. Lo tengo ya disponible ya, porque no están físicamente en el teléfono, está en la nube. Sí. Y lo puedo compartir. Sí. Y puedo decirle al mundo lo que realmente pasó. Y no hay forma en que ellos puedan hacerlo, a menos que me cojan las claves y que ellos entren a mi cuenta en la nube. Y aún así, siempre queda algún rastro. Siempre hay alguna traza. Esos son los 2 consejos que yo daría a los cubanos Muy que bien, están allí excelente. luchando. Me parecen excelentes consejos lo que tú acabas de dar, Raudel. La verdad que sí. Excelentes consejos. No, de verdad, Raúl, de verdad, muchísimas gracias por habernos regalado este tiempo. Sabes que el cubano en Washington DC es tu casa. De hecho, formas parte de los cubanos en Washington DC que desde aquí nos manifestamos, alzamos la voz por la situación de Cuba. Así que nada, no me queda más que invitarte a que vuelvas a estar acá con nosotros, porque nos queda muchísimo de qué hablar con respecto a lo que a Cuba acontece. Así Sí, que, bueno, y este es un tema vibrante, ¿no? Este de entender. Sí. Un placer y gracias por la invitación y por todo este tiempo que hemos compartido acá juntos. Sí. muchísimas gracias. Yo quisiera, ya antes de terminar, Reinier, bueno, tú siempre me pides a mí que yo sea el que termine con una oración. Pero Reinier, Raudel está perfectamente capacitado para también, porque él llega más lejos que la nube. él tiene una relación con Él Dios. está a nivel satelital. Sí, No, él Está más allá. él tiene una relación con Dios fortísima, que además fue quien le permitió a él sobrevivir a las torturas. Yo le agradezco todos los días de mi vida a Dios que no me dejó en manos de la casualidad. Mi experiencia en prisión y la de mi familia. Sí. No fue la casualidad la que me salvó. Sí. No fue la casualidad la que me permitió vivir ese infierno de 3 años, ni a mí ni a mi familia. Sí. Fue Dios. Y yo le estoy agradecido a él Sí, siempre. por eso yo le quisiera ceder a él hoy el lugar de la oración final que siempre tenemos en el podcast, y solamente decir, antes de darle a ti la oportunidad, Raudel, de que tengas una oración y que pidas no solamente que llegue el internet a Cuba, sino que llegue la libertad, decir 2 cosas nada más. Decir primero que qué bendición poder estar juntos aquí en un mismo lugar, en un mismo espacio, porque eso podría ser otro podcast, pero la dictadura trató a toda costa que nosotros en Cuba no nos conectáramos. Puso todas las dificultades para que nosotros no... Bueno, en Cuba, y yo creo que aquí todavía estamos experimentando los tentáculos de eso. Sí, sí, y eso tal vez puede ser para otro podcast. Lo segundo, decir que, bueno, no sé cómo piensas tú, pero yo creo que pese a todo lo que se pueda decir, muy pronto en Cuba vamos a tener libertad. Incluso los que nos están viendo saben que yo me he atrevido a decir una fecha. Y lo bueno que veo en esto que hemos hablado aquí es que el gobierno norteamericano ya ha dicho que hay millones de dólares para que en Cuba haya internet. Tú has dicho hoy bien claro dónde está la dificultad, en quienes están todavía en el poder ahí. La buena noticia es que esos que están todavía hoy en el poder muy pronto no van a estar, pero lo que sí van a estar son los millones de dólares del gobierno americano, y en Cuba va a haber café en el campo y va a haber internet.
Que así sea. Amén. Así que, por Amén. favor, Así ten es. una oración, Raudel. Así que, Raúl, por favor, siéntete Sí, dueño de ese micrófono y cerramos el podcast con una oración. sí. Padre, te damos gracias más que nada por este momento de libertad en que nos encontramos aquí hablando, estudiando, reflexionando, soñando y anhelando también un momento para Cuba, para nuestro país, donde pueda ser libre de esta dictadura que por tantos años ha oprimido al pueblo y ha destruido vidas. Ponemos en tus manos también nuestras preocupaciones, los proyectos, los anhelos. Ponemos en tus manos también las intenciones, las buenas intenciones de las personas que quieren hacer cosas, Señor. Y pedimos que tú des lucidez a aquellos que tengan la responsabilidad de llevarlas a cabo para hacerlas correctamente y exitosamente también. Te pedimos por Cuba, por nuestra Cuba, Señor, que pueda haber libertad y que un día puedan experimentar lo que nosotros aquí, hoy, y por tu gracia, hemos experimentado y seguimos experimentando. Te pedimos porque le concedas a Cuba, a los cubanos que están en Cuba, el don que nos diste a nosotros de regreso cuando llegamos aquí a Estados Unidos, el don de la libertad. Todo esto lo ponemos en tus manos y ahí lo dejamos, confiando en que tu providencia lo llevará todo adelante en su momento. Por Jesús, amén. Amén.